Bueno, vamos a dar inicio a la capacitación del procedimiento de daños del POS. Los daños a las TPV se dan más que todo cuando se dañan las bases de datos. Es decir, cuando hay una base de datos ya mala o esté corrupta por mal funcionamiento de, digamos, apagado de los computadores, un apagado bruto puede dañarnos y ocasionar de que la base de datos se nos pueda dañar. Puede también pasar de que se quema el disco duro o se quema el servidor pues, principal donde tenemos alojada nuestra información. Lo que primero tenemos que hacer para ese tipo de casos es recoger o hacer un backup de una TPV, la cual esté funcionando correctamente dentro de la misma compañía. Hago énfasis en este pedazo de que debe ser de la misma compañía, porque si no, cuando se va a restaurar no nos va a funcionar. Es decir, puede tener un centro de operación diferente de la TPV que vamos a restaurar, pero puede o debe de ser obligatorio de que debe ser de la misma compañía la TPV a la cual le vamos a hacer un backup. Antes de hacer el backup, en la TPV pues debes hacer la recogida. Tiene que hacerle el cierre de caja y que esté sincronizada hacia el POS central. Esto debido a que si no se hacen esos tres procedimientos, cuando ustedes hacen la restauración de la base de datos a la otra TPV, pues lógicamente van a haber unas cajas abiertas y va a presentar el inconveniente. El procedimiento más que de lo que se va a dictar es más técnico que funcional del mismo RP. ¿Listo? Entonces, una vez realizada pues esas tres procedimientos, se realiza el backup de la base de datos. Vamos a ver aquí modelos de backup. Nosotros podemos tener esos dos tipos de modelos. Un modelo manual, pues que como su nombre lo indica, pues nosotros mismos hacemos el procedimiento dentro de la base de datos para indicarle al sistema de que necesitamos hacer un procedimiento de copia de seguridad. O un backup automático, pues que la misma herramienta de la base de datos tiene un planeador, por decirlo así, es como el que tiene Windows, el sistema operativo Windows, el cual pues podemos hacer una planeación de una tarea programada para que el sistema se haga de acuerdo a una parametrización que ahora la vemos, realizar esos tipos de copias de seguridad a dicha hora y en ciertos días y con qué cotidianidad. Bueno, para realizar el backup manual, pues abres su herramienta de SQL Manager. Aquí tenemos una imagen. Voy a abrir, bueno, yo la tengo ya abierta, ¿listo? Entonces, eh, le damos un clic y él se nos va a desplegar esta imagen. Ok. Primero, pues nos vamos a loguear con el usuario y contraseña del administrador de la base de datos. Y él nos va a aparecer esta parte que está aquí, que es lo mismo que es esto que tenemos aquí en este momento. ¿Cómo realizamos la copia? Vamos a la base de datos, vamos a la opción que dice Task
y la opción que dice backup. Vamos a hacerlo por esto. Entonces, bases de datos, observemos que aquí yo tengo dos. Le damos un clic derecho a la que necesitamos, task y backup. Eh, Al darle pues siguiente, pues se nos va a mostrar esta ventana que está aquí, la cual pues nos va a mostrar la ruta de destino donde va a quedar el backup. Los backups quedan con el nombre que ustedes le asignen y con la extensión .back. Si usted desea remover, él por defecto le va a traer una ruta, ¿no? Que es la que el sistema le muestra por defecto, pero si la quieren cambiar, le dan remover y le dan una ruta específica que ustedes re- eh, requieren que se quede guardada en ese sitio, en esa ruta. Bueno, una vez de que ustedes terminen el procedimiento, pues le damos OK, que era el que está acá. Le damos OK y él le va a salir un mensaje de que indicándole que ha terminado satisfactoriamente la copia de seguridad. Pues una vez terminado y que le salgan ese mensaje, ustedes van a la ruta donde le indicaron de que iba a quedar guardada y pues validan que efectivamente haya grabado y haya quedado su copia de seguridad, como lo estamos mostrando en este ejemplo. Bueno, los backups automáticos es la herramienta pues que tiene el SQL Manager para hacer los backups automáticamente, como su nombre lo indica, ¿no? ¿Qué se debe hacer? Iniciemos un momento. Bueno, no sé si vean. Bueno, ¿qué se debe hacer en esa herramienta? Vamos a verlo acá. En el manager vamos a irnos a administración. Vamos a irnos donde dice mantenimiento plans. Le damos un clic derecho y donde dice mantenimiento plan wizard. Ese nos va a abrir estas opciones. Esa es la ventana principal. Aquí le damos siguiente. Aquí vamos a guardar el nombre de la tarea con la que va a quedar el sistema cada que se ejecuta. Hay una opción que dice Change, donde vamos a mirar la frecuencia y vamos a parametrizar la frecuencia de con qué días y en qué horas va a ser la copia de seguridad. Entonces, observemos que aquí nos salen los días de la semana. Están chuleados todos, es decir, de que aquí nos va a hacer toda la semana, todos los días de la semana, en la hora predeterminada que aparezca aquí para la ejecución de la tarea que vamos a hacer. En este caso, la del backup.
Aquí nos muestra unas funciones que son las que va a ejecutar en la tarea cuando se llegue la hora de, pues, de ejecutar. Cuando llegue la hora, él lo que va a hacer es lo que esté seleccionado aquí. En ese momento, usted lo que tienen que hacer aquí es seleccionar la que dice backup, la que dice backup. Una vez seleccionado, le damos siguiente y por último seleccionamos la base de datos a la cual se le va a hacer el backup automático. Bueno, cuando se selecciona la base de datos, nos va a salir la otra ventana donde nos va a indicar qué parte van a guardar o van a quedar alojadas esas copias de seguridad. Entonces aquí ustedes seleccionan, le dan la ruta o aquí con el botoncito pues seleccionan la ruta donde quieren que quede. Le damos siguiente. En la otra pantalla pues seleccionamos el check que dice Write on report to log file y le damos siguiente. En la última opción le damos finalizar y con eso ya queda la tarea programada con éxito. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando vamos al administrador de tareas, pues aquí nos va a quedar las tareas programadas en el SQL Server Agent. Aquí nos va a quedar alojadas las tareas programadas que nosotros tengamos. Y con este procedimiento, pues se garantiza de que el sistema las haga automáticamente, pues con la herramienta del SQL Manager de la gente del SQL. Bueno, una vez nosotros ya teniendo la copia de seguridad de la otra TPV, la cual sí nos está funcionando correctamente, procedemos ya al equipo, a ir al equipo donde no se, donde la base de datos está corrupta. Entonces, lo primero que debemos hacer es la instalación pues de la base de datos. Vamos a hacerla por acá. Pues vamos a hacer un recorrido perdón, cómo se hace pues una instalación, más o menos, dando los pasos más comunes. Pues lo primero que antes de hacer la instalación de la base de datos SQL, hagamos un paréntesis aquí para los puntos de venta. Pueden utilizar la base de datos SQL Server, la Free. Esa, por ser gratuita, tiene una capacidad, creo que en este momento está de 15 gigas, que es suficiente pues para un punto de venta. Bueno, lo primero que se debe hacer para hacer la instalación de la base de datos es instalar unos Net Framework de 3.5. Eh, Esos pues los pueden bajar de ustedes de internet. Igual estas tareas, el departamento de soporte de ITEC son los encargados de realizar estos tipos de instalación. Pero si ustedes ya tienen la parte operativa del administrador de base de datos, pues lo pueden hacer descargando esas utilidades ya desde Microsoft para poder proceder entonces con la instalación de la base de datos.
Entonces, vemos que la base de datos que es free es la SQL Express, la que le estaba nombrando. Aquí ustedes, digamos, ustedes en la TPB pueden tener una versión 2012, pero en el ERP central pueden tener una versión diferente, es decir, pueden tener una 2010, 2008. El sistema no les va a presentar ningún inconveniente al realizar las sincronizaciones. Bueno, entonces en este momento aquí la persona pues está haciendo la instalación de la base de datos. Eh, Le damos siguiente, siguiente, y en este procedimiento pues él empieza a hacer la actualización con lo que encuentra en Network Frame, del Net Framework, del que les mostré inicialmente. Lo que hace este Net Framework es hacer las actualizaciones automáticas de los programas basados en Microsoft. Aquí le damos a aceptar la licencia. Eh, Procedemos a seleccionar todos los chats que están mostrados en el recuadro. Le damos siguiente y por defecto el nombre en la instancia no lo dejamos aquí como está, que no la deje como por defecto. Algo muy importante en la instalación de la base de datos que se haga en el punto es de que la collection, aquí en collection, debe quedar de esta manera. SQL Latin General CP1 CIAS. Si no queda de esa manera, cuando van a hacer la restauración de la base de datos, él va a presentarles problemas y no se lo va a dejar hacer. ¿Por qué en esta collection? Porque esa es la estandarización que tiene el ERP para la funcionalidad en las bases de datos. Tienen que tener muy en cuenta esta collection para poder hacer la instalación. Aquí se selecciona, le damos siguiente. Colocan aquí una usuario y contraseña. Pues esa la definen ustedes. Se hace énfasis de que sea igual para todas las bases de datos para que cada que se vaya a hacer un soporte en esos TPS, pues sea muy práctico y fácil de saber cuál es el usuario y contraseña, ¿no? Una vez digitado el usuario y contraseña, procedemos a la siguiente página, a la siguiente ventana y ya por último ya queda terminada la instalación. Cuando queda instalada, pues procedemos a abrir el SQL, el SQL Manager. Aquí nos logueamos con el usuario y contraseña y procedemos a hacer la restauración de esa base de datos. Antes de eso, disculpen, antes de eso, pues tenemos que validar de que la base de datos, el idioma sea en inglés. Para eso, pues ingresamos a seguridad, login y buscamos el usuario y le damos clic derecho de esta manera. Seguridad, login, buscamos el usuario, le damos un clic derecho y le damos propiedades. Y aquí en las propiedades en Default Language, en la parte inferior debe estar en inglés. Todas las bases que tengan instaladas deben de quedar en ese idioma para que no vaya a presentar ningún inconveniente. Esto es lo que les acabo de mostrar.
Bueno, el otro paso pues ya es hacer la restauración. Una vez hecho la instalación del SQL, podemos hacer la restauración de la copia de seguridad que habíamos hecho anteriormente de la TPV que nos está funcionando correctamente, la que no tiene ningún inconveniente. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Pues pasamos ese archivo o si lo tenemos en red, pues ya lo leerán pues en red. Pues prácticamente lo más rápido sería pues pasarlo al archivo, pasar el archivo de copia de seguridad al equipo para que pase mucho más rápido. Entonces, ¿cómo restauramos esa copia de seguridad? Antes de hacer eso, pues tenemos que también validar en el post central del ERP cómo está configurada la TPV. ¿A qué se refiere ese punto? Aquí vamos a abrir una TPV, vamos al ERP, vamos al post central, vamos a configuración de TPV y vamos a la TPV. ¿Listo? Entonces le damos un clic. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque digamos, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos dos puntos de venta, uno en Chipichape y uno en Unicentro. ¿Ok? La TPV que me está funcionando en este momento es la de Chipichape y la de Unicentro por daños en la base de datos. Nos tocó que reinstalar eh, nuestra base de datos. Y entonces, como vamos a hacer la restauración, es decir, de la TPV de Chipichape, vamos a restaurarla a Unicentro. Es lógico que cuando ustedes abren esa TPV, el nombre de la base de datos pues puede variar aquí, ¿no? Tenemos a que nos abra aquí. Bueno, a lo que yo me refiero es a este nombre que aparece aquí. ¿Listo? Este es el nombre de la TPV, perdón, este es el nombre de nuestra base de datos de la TPV. Aquí puede decir, para nuestro ejemplo, puede decir, digamos, TPV 101 Chipichape y para la de Unicentro puede decir TPV 101 Unicentro. Pero entonces puede ser de que el nombre de la base de datos sea diferente. Entonces, tenemos que tener muy claro que la que vamos a restaurar, tenemos que venir aquí al post central y mirar el nombre de esa base de datos. Una vez tengamos el nombre de la base de datos, una vez tengamos pues nuestro nombre de base de datos, procedemos a hacer la restauración desde el administrador de base de datos. ¿Cómo se hace? Pues abrimos el administrador de esta manera. Nos vamos a la pestaña, o perdón, a la carpeta que de base de datos. Seleccionamos la base de datos y le damos clic derecho, restaurar. Perdón, seleccionamos la carpeta base de datos y le damos restaurar base de datos. Es correcto, porque aquí nosotros no sabemos en este momento cómo se llama en este momento. En este momento nosotros no teníamos esto. ¿Listo? Entonces, cuando le damos un clic derecho a base de datos, le damos restaurar base de datos y nos va a salir el recuadro. ¿Qué nos va a informar? ¿Qué nos va a pedir? Él nos va a pedir la base de datos y
Le damos en dispositivos, seleccionamos la opción de adicionar para empezar a buscar el archivo, el cual es donde lo ubicamos, que es el punto .back, que es el que habíamos hecho anteriormente, el backup de la TPB buena. Listo, le damos a adicionar. Al momento de darle a adicionar, nos va a salir la opción para poderle colocar el nombre de la base de datos. Este es el que habíamos acabado de ver acá en el post en el post central en el EDP, el nombre de la base de datos. Este es el nombre de la TPB en la cual vamos a hacer la restauración. Listo, entonces aquí se coloca ese nombre, le damos siguiente, ok. Y por último, pues nos va a salir que se efectuó o que se restauró satisfactoriamente. Por último, pues se va a realizar pues, la instalación del POS del CIESAPOS SIM, que lo que hace pues es hacer la actualización eh, de lo que nosotros tenemos en el ERP del central a la base de datos de la TPB. Este procedimiento pues ya también lo hace el departamento de CIESA IT, pero se los voy a indicar pues para manera de conocimiento y sepan para qué funciona esa herramienta. Listo, entonces se instala con cliente SIM, se asigna la ruta en la cual va a quedar instalado, damos siguiente y por último pues nos va a mostrar una instalación de satisfactoria completa, satisfactoriamente. Cuando él empieza a ingresar pues nos va a mostrar esta ventana y nos va a mostrar estas opciones. ¿Listo? ¿Qué significa? Como nosotros estamos haciendo una restauración de una copia de seguridad de otra base de datos de otra TPB, tenemos que venir a la opción de punto de recuperación basado en base de datos, este último que aparece aquí. ¿Listo? Entonces, cuando le damos en ese punto, le damos siguiente y pues él va a hacer el procedimiento de, como ustedes ya tienen o ya lo han visto, de esta ventanita que es la sincronización de todos los maestros, de los documentos, de los terceros, de los precios, de cambios que se han hecho en configuraciones de la TPB, bueno, etcétera. Y él empieza a hacer esa sincronización. Una vez pues se haya terminado esa sincronización, pues se procede a cambiar la MAC que viene configurada en el ERP. ¿Listo? Entonces esa MAC es esta que está apareciendo aquí. ¿De dónde se obtiene? Pues vienen y abren el CMD de su máquina y aquí le damos hundir. Al darle hundir él nos va, perdón. Esto se obtiene es con un comando que se llama jetmac. Bueno, se los quedo viendo, denme un momentico, ya se los consulto. Listo, era getmat, eso que aparece aquí. Vamos a borrar. Aquí le damos getmat y él nos va a arrojar la dirección, la map del equipo. ¿Listo? SANMAP es la que se coloca aquí en el punto de venta de la TPB. Y por último, pues le dan guardar a la TPB para que quede guardada.
Este cambio, mucho cuidado, pues cuando se obtiene la MAT, esta MAT es la que se debe colocar en el post central, ¿listo? No en el ERP, perdón, no en el post, sino en el ERP post central. Y eso sería todo para los cambios o procedimientos de años de TPVs. Si tienen preguntas, pues procedemos a hacer la contestación de ellas. Bueno, me están haciendo una pregunta que cuáles son las opciones o en qué casos se utilizan las opciones del SIN. Bueno, la primera, muy buena pregunta. La primera se utiliza cuando no tenemos TPVs o copias de seguridad de ninguna TPV. Es decir, la empresa solamente tiene una TPV, se le dañó la base de datos, no tenían copias de seguridad, entonces se debe utilizar esta primera opción. En esta primera opción, pues ya tocaría que hacer toda la configuración para que pues es mucho más demorado, ¿no? Porque no tenemos una copia o una plantilla, por decirlo así, de otra base de datos para que sea mucho más ágil. Bueno, hay otra pregunta. Buenos días. Con la opción de restauración basada en backup, ¿los saldos que quedaron en el central en la SATPB también los conserva? Sí, efectivamente. Si ya están en la central es porque ya hubo una sincronización de la TPB y esos datos pues suben a la central. Bueno, existe una manera con SQL Server de hacer respaldos automáticos. Pues sí, eso ya pues lo vimos en la parte cuando terminamos tema, vimos cómo se generaba, cómo se parametrizaba la copia automáticamente de las bases de datos. Bueno, hay una muy buena pregunta. Me están preguntando que si en las utilidades que tiene el CIESA se puede realizar esos procesos y hacer rutinas automáticas de respaldo. Desde el ERP no se pueden hacer esas rutinas o no se puede hacer esa planeación de copias de seguridad porque pues la base de datos es esa parte del ERP. En el momento no tenemos cómo hacer ese procedimiento. Bueno, también preguntan de que si hay una versión free de SQL Express. La que yo conozco en su momento pues es la 12. No sé si hayan salido más por parte de Microsoft. Bueno, las otras opciones del CSAS Synadmin no las utilizamos. O sea, no son para el tema de procedimientos de años. ¿Listo? Esta de sincronización de pendientes y puntos de recuperación por backup. Solamente utilizamos esta cuando la primera, que es la sincronización primera vez por backup, que es cuando el cliente no tiene ninguna copia de seguridad o no tiene ninguna otra OTP para poder proceder a hacer el procedimiento. Y la cuarta, que es punto de recuperación, basado en otra base de datos. Esta es cuando tenemos la copia de seguridad de otra base de datos, de otra TPB. Eh, me pregunta, después de haber hecho, pues si es así, solo toma los datos locales de una TPB o los toma del ERP. No, él los toma desde el ERP, que es donde tenemos alojada la información de la parametrización de la TPB, y de acuerdo al nombre de la TPB, pues él va y llena toda esa información que tenemos en la configuración del post central. Bueno, otra pregunta, ¿cada cuánto recomienda realizar copia de seguridad? Pues eso ya lo definen las políticas internas que ustedes tengan. Por lo regular, una empresa, pues
organizada lo hace diario, con tal motivo de que si hay una pérdida de información, pues va a ser muy poca. O si, es decir, la pérdida de información no va a haber porque todo lo tenemos alojado en el post central. Yo hablo desde la configuración que tenemos nosotros para que esa configuración se lleve de acuerdo a lo que tenemos, que no vaya a haber pérdida de esa configuración, porque si no, nos tocaría que volver a repetir esa configuración en las TPS. Aquí hay una aclaración. Gracias al señor John por su aporte. Sí, claro, me equivoqué. Cada que haces una restauración y hace la sincronización, hay que modificar los consecutivos en los cuales iba la TPB, porque si no, cuando va a hacer la sincronización, el sistema pues va a decir de que ya esos consecutivos existen en el RP central. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta que si se deben bajar los servicios para revisar la restauración de las bases de datos. No, no hay necesidad de bajar los servicios. Hay otra pregunta de que si tenemos una base de datos sospechosa, espera un momento que me... Ok, aquí. Si tenemos una base de datos sospechosa, en estado sospechosa, ¿cómo realizamos el proceso para prevenir pérdida de información? Pues aquí recuerde que puedes hacer, si tienes alguna otra TPD, puedes hacer esa copia de seguridad. O sea, si tienes otra TPD que esté funcionando adecuadamente y es de la misma empresa, pues puedes hacer el mismo procedimiento que acabamos de ver, hacer copia de seguridad y luego venir a restaurarla en la TPD donde tienes el inconveniente. Bueno, hay otras preguntas, ya son más, eh, que en qué horario se puede programar la copia de seguridad de la base de datos. Pues eso ya depende de cada política que ustedes quieran implementar. Eso lo pueden hacer en el inicio del horario laboral, al terminar o en el transcurso del día. Pues lo más recomendable es no parar, tratar de no parar las funciones de los vendedores para que no, no detengan sus operaciones. Bueno, aquí hay otra pregunta. Que si para programar los backups automáticos no me va a afectar que si el POS esté activo. Obviamente, recuerde que la copia de seguridad se debe hacer con los tres pasos que vimos en la parte inicial, que debe ser que la caja esté recogida, que esté sincronizada en el central y que esté cerrada. Ok, listo. Bueno, eso es todo. Que tengan muy buen día y para usted y para sus familias en este confinamiento que tenemos en Colombia. Que tengan muy buen día. Hasta luego.